¿Cómo les va, estimada gente de audiencia de Disenso? Estamos hoy con Diana Etchepare, productora y directora artística, y también bailarina de tango que conoce el mundo y el ambiente del tango. Y como directora has producido la última obra que se llama Herida de Buenos Aires. Herida de Buenos Aires. Primero, hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenida. Herida de Buenos Aires fue un drama musical que lo llevamos al teatro, donde estuvimos tocando un poquito la vida de un personaje mítico de la cultura criolla, como fue José Bettinotti. En el cine, aproximadamente por el año 55, 52, Hugo del Carril la llevó al cine precisamente. Bueno, nosotros la llevamos al teatro y fue declarada de interés cultural por la Academia de las Artes de la República Argentina. Muy bien. La verdad que una muy linda experiencia. Bueno, hoy con Diana vamos a presentar un programa que tiene que ver con la filosofía y el tango. O se podría decir la filosofía del tango. ¿Nos animamos a decir algo así, Diana? Yo no me animaría a decirlo así. Ajá. ¿Cómo te animarías a decirlo vos? Yo hablaría de la cultura, básicamente. La cultura popular Sí. del tango. Yo hablaría de la cultura en general, si vamos a tratar el tango sobre todo. Creo que la filosofía quizás sea mucho más abarcativa y hablar precisamente del tango es ponerle una visión más antropológica y folclórica del asunto. Estaríamos hablando de alguna expresión cultural, ¿no? Sí. Lo vería de ese modo. Vos frecuentás el mundo de las milongas, el contexto. Tengo una directa relación con el tango. No me siento un referente del género, básicamente, pero sí una directa relación en todos los sentidos, desde lo musical, desde la danza, desde las costumbres, desde el cotidiano, ¿no? Desde ahí, básicamente. ¿Te animarías a hablar de un origen, un desarrollo del tango? Por ejemplo, ¿cuándo surge el tango? Digamos, el tango es típico rioplatense, típicamente es de origen rioplatense. Es difícil hablar de un origen, ¿sí? Hablar de un inicio, me gusta. Me parece que si vamos a hablar de la historia del tango, no podemos pasar por alto la investigación de muchos estudiosos que hicieron su aporte, obviamente, a la cultura, en lo que tiene que ver con el estudio y la investigación del origen. No podemos pasar por alto los textos de Carlos Vega, ¿sí? El fundador de la musicología argentina, quien si su visión quizás uno puede que no comparta, ¿no? En su teoría, el análisis que hizo del tango como género cultural. Él habla mucho de la coreografía, habla mucho de la música, y tomando estas referencias trata como de orientarse en años, en características de las danzas, en el tema del abrazo, te habla de una especie de herencia que viene de Europa. Yo me animaría a tomarlo, ¿sí?, en cuenta, pero sí claramente a decir que el tango es una creación original y típica del Río de la Plata, ¿sí?, que es nuestra. Me gustó eso de nuestra. A ver, ¿y cuándo surge? Digo, me gustó eso de nuestra porque tiene que ver también con nuestra esencia, tiene que ver con el ser nacional. Tiene que ver con una identificación, identificación personal. No es como esas tribus urbanas, ¿sí? El tango no es nada más que el baile, el tango no es nada más que la música. El tango involucra un montón de cuestiones culturales que tienen que ver con la expresividad y con la necesidad de identificación de una determinada población que se siente parte de eso. Vos lo ves en la milonga, los códigos que tienen cuando se ven, en la forma de hablar, en costumbres. Hay un léxico del tango, hay una cosmovisión tanguera, se puede decir. Hay toda un modo de vida del que frecuenta estos lugares. Sí, o sea, la cultura tiene eso, ese dinamismo, ¿no? Que las personas por lo general nos adaptamos al ambiente en el que nos encontramos y obviamente se desarrolla un código entre esas personas que frecuentan el espacio. Y escuchame una cosa, bueno, y volviendo al tema del origen, el desarrollo del tango, ¿cuándo surge entonces, decís vos? ¿Cuándo aparecen las primeras
manifestaciones o esbozos de tango acá en Podemos en el Río de la hablar de Plata? un análisis post-hispánico, ¿sí? Qué interesante, que tiene que ver con la hibridación de culturas que se da consecuencia de las migraciones, ¿no? de Europa, sí, a Buenos Aires por el puerto, y la influencia obviamente de muchas cuestiones costumbristas, pero no se puede descartar, en mi visión, ¿no? Sí. Que puede que sea ínfima, es un aporte. Bueno, sos muy humilde, pero... Es un aporte Está que hago y bien. que intento. Vamos a tomarlo por lo como un menos. aporte, dale. No se puede, no sé cómo decirte, volvamos. Claro, los orígenes del tango, acá en el Río de la Plata, digamos, el comienzo del tango en la Argentina, el desarrollo. Claro, no podemos poner una fecha, no podemos decir en tal Claro. año, pero sí, o sea, un periodo poshispánico, sí, que tiene que ver con las Poshispánico. migraciones. Y la influencia, obviamente, del rural, del campesino, del urbano, Porque en general yo tengo la idea, yo no sé tanto como vos, de hecho estoy incursionando recién en el mundo del tango, que me parece fascinante, pero en general se tiene la idea de que el tango es una creación más bien urbana. Vos dirías que no, que tiene que ver, y también es mi opinión por ahí, que es más influencia europea, de inmigrantes europeos. Vos decís que hay una influencia previa, posthispánica. No se puede negar la influencia, ¿sí? Ajá. Claramente la cultura es así, es dinámica, se adapta, se rearticula, se transforma con los elementos que se van desarrollando en el ámbito en el que sucede Está bien. determinado hecho. En este caso, claramente hay una influencia europea, ¿sí? Elemental, que viene con las migraciones, como te comentaba. Pero no se puede descartar que el aporte que hace el hombre de acá, ¿sí? el campesino, el urbano, el porteño, ¿sí? El aporte que hace transforma esa influencia, esos elementos, en algo original de acá. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. ¿Y cómo se va desarrollando esto? Digamos, fines del siglo pasado, del siglo XIX. Del siglo XIX, se puede hablar de mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX. Mediados del siglo XIX, hasta ahí se remonta. Sí, por supuesto. Por ejemplo, Carpentier, que es un musicólogo y escritor cubano, cuando hace su análisis sobre el tango, porque el tango fue usado casi toda Latinoamérica, porque se relacionaba con el tango, el tambo, cuestiones que tienen que ver con la influencia del candombe, de los influencia ritmos, del candombe, de los africanos. Porque esto a mí me interesa mucho. Estamos hablando de influencia africana en el tango, entonces. Sí, por lo menos Carpentier habla de estas influencias en el género musical. Convengamos que Carpentier es un autor prestigioso, conocido, serio sobre el tema. Bien. Cubano, sí. El aporte que hace básicamente es adjudicarle una gran descendencia a los ritmos africanos. Ajá. Entonces, si tenemos que hablar de un origen, podemos hablar desde lo musical, qué influencias hubieron, desde qué sé yo, las partes de las danzas, con España, bueno, cuestiones que tienen que ver con tecnicismos, ¿no? Que uno los va viendo. Fue lo que hizo básicamente Carlos Vega, a través de las danzas, a través de la música, ir rastreando el antes, ¿no? Desde su visión, el tango básicamente no es ni argentino, es europeo, es una descendencia europea. Y yo creo que no, yo creo que con el aporte que hizo el porteño, se convierte en una expresión auténtica y original nuestra. Ahora, vos dijiste una cosa interesante, el tango no es solamente danza, sino que sería también, ¿qué otras cosas? Poesía, modo de vida. Sí. ¿Qué más? Porque no es lo mismo, digamos, vivir el tango como experiencia de vida que ir a una milonga de afuera. Te quiero decir, la persona que frecuenta las milongas o que vive el tango tiene en sí toda una cosmovisión que le viene ya desde hace largo rato. No sé si me entendés. Con todo este origen del tango, desde el pasado post-hispánico nacional, con influencias
africanas y después posteriormente europeas, todo esto se fue plasmando a lo largo del desarrollo del tango. ¿Vos ves las personas que frecuentan estos ámbitos como que tienen encarnada esta visión? Digamos, hay como, yo me acuerdo de un programa que era Grandes Valores del Tango, no sé si vos te acordás. Sí, obvio. Bueno, ¿hay como valores del tango, podemos decir eso? Yo creo que básicamente está relacionado con la identificación nacional. Bien. Eso es lo que veo yo como espectadora, ¿no? Y con una directa relación con el tango. Lo que encuentro, por lo menos... Perdón, me han dicho que lo baila muy bien. Lo bailo. Es más, será lo he cuestión visto, pero bueno. Sí, hay una cuestión de identificación, pero eso tiene que ver con una corriente de pensamiento que se da a mediados del 30, cuando hay una necesidad de interpretar porque esa expresión cultural está tan agarrada del porteño en ese momento histórico, ¿no? Que desde ahí es donde empiezan a haber análisis más teóricos y más antropológicos de querer definir un origen, encontrar una fecha, de dónde sale esto que se manifiesta en el 30, pero ya con un auge importantísimo, con los cantores, con el tango criollo, con el comienzo de las orquestas, con la movilización que se empieza a generar en torno a una expresión cultural que en un principio era de las clases bajas, era como un género oculto en la sociedad, era como lo oscuro, ¿no? Y clases bajas, o sea, no son clases medias, son más bien clases bajas, marginales, decís vos. Exacto, en un comienzo sí. Ajá. En un comienzo sí. Y lo que nosotros hoy en día vemos cómo se baila el tango, por ejemplo, en una pista, en una milonga, ¿tiene que ver ese movimiento tanguero con esa época, por ejemplo, del 30? ¿Se mantienen resabios? Digamos, en el estilo de bailar el tango. Porque, perdón, te pregunto esto porque hay mucho tango for export, ¿no? Por ejemplo, el tango para espectáculos. Sí, que lo veo con más firuleteros, ¿cómo se dice? Con más firuletes, más vueltero, más danzado. En cambio, cuando uno va a una milonga, por ahí típica o de algún barrio, esas que todavía hay y se mantienen, es distinto cómo se baila. Entonces, lo que te quiero decir, la persona que va a la milonga, los que frecuentan las milongas, ¿mantienen esa herencia tanguera o se analoga ese tango que bailan actualmente con el de los años 30? Lo bueno que tiene la milonga de hoy en día es que tiene de todo. Ajá, a ver. Que tiene ese tango milonguero al que vos te referís, que es el clásico tango salón, al que se denomina académicamente, ¿sí? Como toda expresión y toda la necesidad del hombre de querer investigar y profundizar más sobre lo que sabe, inevitablemente lo llevó a trabajar con las danzas, ¿sí? Con las danzas populares, convertirlas académicamente en algo mucho más con mucho más tecnicismo, ¿no? Como es el tango for export que vos ves, que es el tango para espectáculo, donde ves a la chica que vuela, que va por todos lados del escenario, una cosa fantástica y hermosa, es muy bella artísticamente, pero que no es el tango que vos te ibas a encontrar en el 20 en un cabaret así de mala muerte en el puerto de Buenos Aires. Vos tenés diferentes estilos de danza y tecnicismos que aparecen a partir de la academización de la expresión. ¿Cuándo se da esa academización? ¿Te acordás? No es que te esté tomando examen, pero me interesa mucho este quiebre que hay entre lo que sería el tango más genuino, el de las milongas, donde se baila este tipo de tango que tiene que ver con el 30, con el 40, etcétera, y el tango for export. ¿Cuándo se da esa academización que hace que el tango se conozca en el exterior y se empiece a demandar ese producto, pero no en el sentido genuino, sino en el sentido más bien danzado, lo que dijiste vos recién? Sí. Tiene que ver primero con una necesidad cultural, ¿no? de la expansión, el tema de la globalización, los medios, la influencia básicamente de los medios en llevar, traer información, compartir. Cuando el tango llega a los medios, no es el tango tradicional el que se empieza
a manifestar, ¿no? Mundialmente. De hecho, vos vas a Europa y te encontrás con bailarines que hacen unos espectáculos increíbles, que hasta incluso uno dice, bueno, bailan mejor que los argentinos, mirá como... ¿no? Pero eso no es tango genuino. No es el tango genuino, por supuesto. Vamos a hacer una pausa sí. Y seguimos con el tema, porque la verdad me parece muy interesante. Ya seguimos. Bueno, seguimos acá en Disenso con Diana Etchepare, productora y directora artística. Vos tenés una página web que se llama By Diana Moon. Es una página que la encontrás en las redes sociales, donde encontrás un poco todas las actividades. ¿Estás en Facebook, por sí, ejemplo? también. Donde encontrás un poco las actividades que llevo adelante y las producciones con las que voy trabajando. Buenísimo. Y tenés planeado hacer varias cosas, me imagino. Claramente. Queda abierto y queda como sorpresa. Me interesa retomar el tema que habíamos dejado en la tanda anterior, y es precisamente esta escisión que se da en el tango for export y el tango más genuino. Ahora, a mí me gustaría retomar también esto, que es lo que claramente no tiene el tango for export, que es el surgimiento del tango y también en la década de los 30, los 40, vos me decís, en los barrios marginales. Y me decías que también era marginal en el sentido que fue resistido el tango, políticamente se puede decir. Sí, por supuesto. Pero, ¿por qué fue resistido? Esto, pregunta ingenua la mía. No, está bien, pero es mucho más atrás todavía. O sea, dijimos del 30, yo te hablaba primero de la corriente del pensamiento nacionalista, ¿no? Sí. De identificación. Pero estamos hablando de los orígenes, estamos hablando de 1890, 1900, recién los comienzos, las primeras apariciones espontáneas de esta agrupación, de personas que se agrupaban espontáneamente en espacios para compartir de esto, ¿no? Que era esa costumbre, esa necesidad de... Y eso obviamente no lo encontrás en el tango for export. No. ¿Pero qué es lo que compartían? No a mí siempre me suena como el tango como una danza, como un canto, como un poema, se puede decir también, que está lleno de nostalgia, de cierto desarraigo, que tiene que ver con el inmigrante, que extraña sus orígenes, pero ya sabe que no va a volver. Incluso si volviese, ya no sería lo mismo, porque Europa se ha transformado. ¿Tiene que ver con eso también, o tiene que ver más bien con un tipo de conducta tanguera que comienza más marginal, en el sentido de que estaba en contra de ciertos cánones establecidos por la sociedad? Mira, en un principio sí lo entendí. En un principio las primeras letras de los tangos eran de cosas vulgares que sucedían. De hecho, las letras, por ejemplo, hay tangos que te puedo nombrar que tenían una doble intencionalidad en sus títulos. Por ejemplo, no sé si los puedo mencionar. Pero por favor. Tengo miedo. Bueno, habían nombres de tangos, por ejemplo, El Fierrazo, Agarrame la Carolina, Tocámela que me gusta. O sea, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1900, 1800, 97, por ahí. 1897. Sí, por ejemplo, Justicia Criolla, que es del año 1897, por lo menos es el registro más antiguo de una letra de tango. Justicia Criolla.
Ajá. Después venían con los títulos que, bueno, tenían una doble intencionalidad, pero era del cotidiano, del lunfardo, de estas clases sociales que hablaban con doble sentido. Vos dijiste el lunfardo, está muy relacionado el tango obviamente con el lunfardo. Y sí, por supuesto. Sí. Sí. Y esta característica tan criolla, se puede decir, ¿fue resistida, digamos, políticamente? ¿Fue resistida por...? Me imagino lo que debe haber sido, si hoy en día, bueno, se habla de cualquier cosa, pero quiero decir, no hay tanta inhibición. Es más, ya nos hemos ido un poco al otro lado, pero me imagino fines de 1800 o principios de 1900, la iglesia, qué sé yo, la escuela, los mandamientos de un buen hogar, lo que tendría que ser, todo eso, el tango... Y había una resistencia a esta expresión, ¿sí? Porque básicamente lo que estábamos hablando, toca temáticas complejas para una clase de repente media o alta, ¿sí? No iban a ir a bailar a los burdeles estos de mala muerte, oscuros, sí, con este tipo de danzas. Estos burdeles estaban dentro, digamos, de Buenos Aires, en La Boca, se puede decir en San Telmo. Sí. Ajá. Y escuchamos una cosa, pero también el tango hay digamos... Sí, aparte no olvidemos que en un momento las clases sociales, o sea, cuando aparece el puerto de Buenos Aires, que empieza a ser como más accesible, las clases sociales cambian de barrio, los que estaban al sur pasan al norte, o sea, se fueron como intercambiando. Sí. Y ahí es como que de alguna forma se va expandiendo esto que venía sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Ojo que mi aporte básicamente es desde mi criterio, desde mis lecturas sobre algunos estudiosos, sobre la temática. No, está bien, pero me interesa porque vos también no hablás solamente de la teoría, sino que también frecuentás no el mundo de los años 30, pero sí el mundo actual, donde estos arquetipos de alguna manera se siguen manteniendo, me parece. E incluso ciertos léxicos, ciertos códigos. Ahora, volviendo al tema de los arquetipos, también hay ciertas cuestiones que son como... frecuentes en el tango, ¿no? Por ejemplo, la alusión a la madre, ¿no? En las letras, sí. La melancolía, el amor no correspondido, el cafetín de Buenos Aires, ¿no? Que, sí. ¿Me equivoco o es así? No, hay como arquetipos. La caballerosidad. Sí, la nostalgia, es como, no sé, para mí, ¿no? Es como... Es mucho más genuino la visión por lo menos los letristas en ese momento. Sí. Nos dijiste, el amor a la madre, me dejó, ahora me tomo la última copa, ¿viste? Pero ¿no hay como una nostalgia, digamos, por un mundo perdido? Digamos, frente al desarrollo de la urbe, frente al mercado extranjero que se nos quiere imponer, o el consumo que se nos quiere imponer, frente a una Buenos Aires que de una polis se va a convertir en una megápolis, en una ciudad cada vez más grande, cada vez más amplia, desbordada de edificios. ¿No hay como un dejo de nostalgia por la madre y por un pasado al cual se intenta retornar? Todo el tiempo. Bueno, está bien. Yo me estaba acordando que lo tengo anotado acá, la letra, por ejemplo, de Sur, de Homero Mansi, que a mí me parece un referente esencial, es más, es uno de los tangos que más me gustan, ¿no? Cuando habla la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Es decir, hay una mirada claramente nostálgica de una letra que fue escrita en ¿qué año? Más o menos en los 30, en los 40 aproximadamente. En ese periodo. Entonces, en un Buenos Aires que está creciendo, ¿no? Y él está diciendo sur, paredón y después, ¿no? No sé qué me querés decir, si querés decir algo al respecto. ¿Se mantiene esa mirada nostálgica actualmente en la gente de tango? Yo creo que es muy difícil, y esto es una visión particular mía, ¿no? Hallar gente realmente identificada, que se identifique con el tango. Veo muchísima gente que le gusta mucho la danza, veo que es genial, es grandioso. Veo gente que le gusta mucho la música,
pero muy pocos casos de personas que realmente se identifican culturalmente con el tango y con lo que simboliza, con lo que representa el tango, ¿no? Pero bueno, eso es consecuencia de... ¿Y por qué vos decís que hay poca gente que se identifica? ¿Hay gente que quiere bailar tango y le sale mal o no se identifica con la mentalidad tanguera? Yo creo que pasa más por una mentalidad, por ahí, desde ahí es que lo veo y lo digo, ¿no? Veo gente que es del rock y van y bailan tango. Te hago una pregunta que se me ocurre recién. ¿Es machista el tango? Digo, hoy en día estamos con un desborde de feminismos y de transgresiones por todas partes. No digo ni que está bien ni que está mal, se está dando. Digo, ¿se puede decir que hay como un dejo de machismo en el tango? Yo creo que el tango es coherente con su origen, ¿sí? Y no lo podemos analizar independientemente de dónde viene. Si el tango surge ahora mágicamente en el 2015 o 2016, claramente con una posición como la que expresa en sus letras o los modos que tiene, sí, yo te podría decir, sí, es un pensamiento machista, o sea, el tema de la mujer, la forma, el trato. Pero digo, machista en el buen sentido. A ver, quizás yo debía haber usado la palabra varonil. Bueno, son dos cosas distintas. Claro, machista quise decir en este sentido, ¿no? Que frente a lo que sería una perspectiva más feminista, el tango podría parecer machista. Quizás debía haber dicho esto. Me refiero a que es varonil en el sentido que, por ejemplo, en el tango es el hombre el que lleva a la mujer, ¿verdad? Sí. Bien. Hay ciertos códigos también. Sí. Y todo esto implica que la mujer también se tiene que dejar llevar por estos códigos, pero al mismo tiempo hay como una caballerosidad. El tango no es, no sé, en una milonga no es que cualquiera saca a cualquiera, sino que hay como códigos que se siguen manteniendo, que vienen desde hace tiempo atrás. Sí, por supuesto. Hay dos cuestiones. Una que se da en el momento de la danza, ¿sí? Que eso es un momento muy íntimo entre las dos personas que se están conociendo. Vos pensás que son dos personas que quizás no se vieron jamás y están mediante un abrazo compartiendo un momento muy íntimo. Eso por un lado, que tiene que ver con la seducción, puede tener mucho que ver, obviamente, con la galantería del hombre, la feminidad de la mujer. Es como que resalta mucho la acción de cada uno de los dos sexos, ¿no? Y después lo otro es los códigos que se dan en el ámbito social, que son los lógicos que sucedan en grandes grupos de personas que frecuentan un mismo lugar siempre. Sí. Pero está esta cuestión de la caballerosidad, se sigue manteniendo. Sí. A veces. Bueno, se supone. ¿Por qué a veces? Porque a veces no son caballeros. A veces no. Pero se supone que el que frecuenta las milongas mantiene esos códigos, esas... sí, una persona que es milonguera, milonguero, que conoce el ámbito, sabe cómo relacionarse y cómo desenvolverse en el espacio, porque conoce. Escúchame, y el tema, digamos, de la alusión a la madre, la melancolía, todo esto tiene que ver con una inmigración que... ¿Se ha arraigado alguna vez el argentino en su país? Esa es una pregunta que yo me hago desde la filosofía, ¿no? Porque me da la sensación como que nosotros, como se dice acá, el argentino, un crisol de razas, nos hemos arraigado en el sentido que mantenemos ciertas costumbres, nos hemos arraigado a este pueblo, a esta situación, digamos, viniendo de afuera, pero al mismo tiempo tenemos como un dejo de nostalgia. Yo noto como al porteño como nostálgico, independientemente ahora del tango, pero en ese sentido quiero decir, el tango patentiza eso de alguna manera. Muestra el modo de ser porteño, que lo hace diferente quizás del norteño o del hombre que vive en la Patagonia. ¿Lo ves también vos así? Yo lo entiendo desde otro lado. Lo veo como al argentino mucho más pasional en general. El argentino es un ser muy pasional, lo manifiesta en el fútbol, lo manifiesta en las cosas con las que se identifica, el tanguero desde el tango, y no hay, por lo menos no tengo anécdotas que me hayan llegado
de gente que haya viajado al exterior y no se le hayan caído las lágrimas escuchando un tango. No, por supuesto, me imagino que debe ser esa identificación, fuerte, ese arraigo, ese estoy lejos de casa, el tango tiene mucho que ver en esto. Y escúchame, bueno, para ir cerrando el programa, que me parece fascinante, porque esto generalmente no se dice mucho, estas cosas que contaste vos. Se toma el tango más bien como una expresión popular, sin preguntarse demasiado por sus orígenes. Hay mucho tango for export, pero cuando uno va a una milonga, vuelvo a este ejemplo, nota que hay gente, me da la impresión a mí, que hay gente como que tiene encarnado el tango, ¿no? Como que vive esta expresión típicamente argentina. Parece que una última pregunta, unas últimas preguntas. Vos también bailás folclore, o sea, sí, sí. ¿Ves diferencia entre lo que es distintas formas de folclore y el tango? Porque vos dijiste que el argentino lo notás como muy sentimental, en eso estamos perfectamente de acuerdo. Pero con el folclore y el tango, ¿notás diferencias o hay también analogías? Académicamente puedo marcar las diferencias, ¿sí? Porque yo me formé académicamente para entenderlas a las dos, a lo que es, para entender el folclore y para entender el tango, que entra dentro del folclore, por lo menos desde mi visión. Sí, claramente hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, pero nada. Una última pregunta. ¿Aconsejás a la gente bailar tango? El que tiene interés en bailar tango, ¿qué tiene que hacer? ¿El que tiene interés en el tango? Tiene que, digamos, para tener interés en el tango no es cuestión de agarrar y ponerse a bailar como me pongo a bailar el twist o, no sé, la salsa. O incluso para bailar el twist y la salsa tenés que compenetrarte con la mentalidad que ello implica. Me imagino que en el tango debe ser una cosa parecida. Tenés que vivir el tango. ¿Cuál sería el consejo entonces, digamos, que alguien se interesa por el tango? Al que le interesa el tango, que lo cuide. Ajá. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, no solamente desde la danza. El tango es una expresión popular de identificación nacional, es nuestro sello, es nuestro documento en cualquier parte, y me parece que la tarea, por lo menos de todos, es de cuidar nuestro patrimonio. Bueno, proteger lo nuestro y valorarlo. Totalmente, totalmente. Bueno, Diana Moon es la productora, la pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en las redes sociales. Herida de Buenos Aires fue tu última producción, como dijimos al comienzo. Y bueno, Diana Etchepare, ¿lo pronuncié bien? Sí, lo pronunciaste muy bien. Te agradezco muchísimo por hablar. Bueno, yo planteé esto como filosofía del tango, vos me hablaste de cultura del tango, pero anduvimos por ahí, me parece, con una visión quizás alternativa a la que se propone, porque en general el tango muchas veces ha sido por los medios muy como superficializado. Nosotros intentamos llegar un poquito más de ahí, ¿no? Del origen del tango y de su procedencia. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido acá. Yo te agradezco a vos por la invitación. Espero poder sumar un granito de arena desde el mínimo aporte que trato de hacer cuidando mi patrimonio, ¿no? Bueno, vos sabés que acá en Disenso la gente valora mucho este programa y yo estoy segurísimo que llegará a muchos espectadores. Así que agradezco nuevamente tu venida acá y agradezco a la gente haber visto este programa y por favor comenten con respetuosidad caballeresca qué les pareció el mismo y bueno, espero verte pronto de nuevo. Muchas gracias.